Durante más de 2000 años, Petra ha sido la joya de la corona de Jordania, una ciudad de color rosa excavada en la roca, admirada por millones y protegida como uno de los mayores tesoros del mundo. Se encontraron tesoros ancestrales que ya eran antiguos en aquel entonces, que fueron llegando a Petra. Los arqueólogos creían conocerla a la perfección. Estaban equivocados. En 2024, finalmente se abrió una cámara sellada oculta bajo la ciudad. Lo que encontraron dentro no solo fue inesperado, sino espeluznante. Petra, la ciudad rosada que aún guarda secretos. Petra es uno de los yacimientos arqueológicos más famosos del mundo. Se trata de una antigua ciudad en Jordania, excavada directamente en los acantilados rocosos por los nabateos, hace más de 2000 años. Los nabateos fueron un antiguo pueblo árabe que inicialmente se dedicó al comercio nómada, pero que posteriormente amasó una gran fortuna controlando las rutas de caravanas que transportaban especias, incienso y seda a través del desierto. Con su riqueza, los nabotanos construyeron ciudades, templos y tumbas, y Petra se convirtió en su mayor logro. Esta cultura es muy misteriosa porque sus orígenes son objeto de debate. Estuvieron ocultos incluso en la antigüedad. Arquitectos increíbles, ingenieros hidráulicos increíbles, pero también comerciantes de caravanas increíbles. Para llegar a la estructura más emblemática de Petra, el tesoro, los visitantes deben atravesar el SY. El SY es un estrecho pasadizo entre altas paredes de roca que se extiende a lo largo de aproximadamente 1 kilómetro. Al final de este camino, el tesoro aparece repentinamente ante sus ojos. Se abre a este cañón y se obtiene esa vista. Una de las vistas más famosas e impresionantes del mundo. Es alto, ancho y está decorado con detalladas columnas y esculturas que recuerdan a un palacio. Muchos visitantes primerizos se asombran de que un monumento tan preciso y elaborado haya sido tallado a mano hace tanto tiempo. Durante siglos, los lugareños creyeron que el tesoro no era simplemente una tumba o un templo. Una historia popular afirmaba que albergaba la riqueza oculta de un faraón. Esta idea surgió de la gran urna tallada que se encuentra en la parte superior del muro exterior del tesoro, la cual muchos creían que contenía oro. Según los informes, aún se pueden ver marcas de bala en la urna, dejadas por quienes intentaron abrirla. Sin embargo, los arqueólogos no han encontrado ningún tesoro allí. Argumentan que el verdadero propósito del tesoro sigue siendo incierto. Algunos creen que era una tumba real, otros piensan que tenía una función religiosa, e incluso algunos sugieren que pudo haber desempeñado múltiples funciones a lo largo del tiempo. Los nabatios tallaron cientos de otras estructuras rupestres en los acantilados de Petra. La mayoría de ellas son tumbas. Por ello, los arqueólogos suelen describir Petra como la ciudad de los muertos. Las cámaras funerarias se extienden por todo el valle, pero incluso entre ellas, el tesoro destaca. Es más grande, está más decorado y se ubica a la entrada de la ciudad. Esto lleva a los investigadores a pensar que desempeñó un papel especial. Si Petra ya era una ciudad de tumbas, entonces la idea de que su mayor monumento pudiera ocultar también enterramientos bajo tierra se vuelve más creíble. La mayoría de los turistas llegan a Petra, toman fotografías del tesoro y se marchan sin preguntar qué yace bajo tierra. Sin embargo, durante décadas, los arqueólogos sospecharon que el sitio podría albergar más de lo que se ve a simple vista. Algunos lugareños afirmaban que Petra contenía cámaras selladas y cavidades ocultas en la piedra. Según algunos relatos, incluso el sonido de golpear ciertos puntos cerca del tesoro producía un eco hueco, como si algo estuviera enterrado debajo. Otros decían que la gente evitaba ciertas zonas del patio delantero por la noche, creyendo que eran inseguras. Estas historias nunca se confirmaron, pero mantuvieron vivo el misterio durante años. Los arqueólogos solo podían imaginar lo que había debajo, sin forma de comprobar sus teorías. Por eso, el descubrimiento de un espacio sellado bajo el tesoro causó tanta conmoción. Por primera vez, las pruebas sugerían que Petra aún ocultaba secretos que nadie en la época moderna había visto jamás. La idea de una cámara cerrada suscitó preguntas urgentes. ¿Por qué estaba sellada? ¿Qué querían ocultar los nabotanos? ¿Era una tumba real, una bóveda sagrada o algo tan perturbador que jamás debió abrirse?
Antes de que estas preguntas pudieran siquiera empezar a responderse, los arqueólogos tuvieron que superar el mayor obstáculo de todos: obtener permiso para excavar bajo el tesoro. El permiso que nadie obtiene. La zona frente al tesoro, conocida como el patio delantero, era considerada intocable. Aquí se congregaban miles de visitantes a diario. Allí los guías contaban historias, se tomaban fotografías y la gente se formaba su primera impresión de Petra. Perturbar ese terreno se consideraba demasiado arriesgado y políticamente delicado. Durante muchos años, la respuesta a los arqueólogos fue siempre la misma: jamás se permitiría una excavación. Esto no impidió que los arqueólogos lo intentaran. Equipos presentaron propuestas una y otra vez, con la esperanza de que sus métodos convencieran a las autoridades. Pero los funcionarios decidieron que los riesgos superaban los beneficios. El temor era simple: si el tesoro sufría algún daño, Jordania perdería un tesoro nacional y una de sus principales fuentes de ingresos. Según los informes, los arqueólogos insistieron durante décadas sin éxito. Argumentaban que los avances tecnológicos permitían realizar excavaciones de forma segura. Prometieron una documentación minuciosa y una mínima intervención, pero la negativa siempre se repetía. El tesoro era demasiado importante como para tocarlo. Sin embargo, en 2024, algo cambió finalmente. Tras años de debate, el Departamento de Antigüedades de Jordania autorizó una excavación limitada bajo algunas de las condiciones más estrictas jamás impuestas a una excavación. La decisión no se tomó a la ligera. Los funcionarios dejaron claro que el proyecto no se trataba de la búsqueda de tesoros, sino de investigación, y que cada paso debía proteger la integridad del monumento. Las normas eran precisas. Cada zanja debía ser reversible. Esto significaba que, una vez finalizado el trabajo, el terreno podría restaurarse como si nada se hubiera tocado. Cada acción debía ser monitoreada y registrada minuciosamente. Cada grano de tierra debía ser documentado antes de su extracción. El proyecto se diseñó para asemejarse más a una intervención quirúrgica que a una excavación a cielo abierto. Se formó una coalición de grupos para llevar a cabo el trabajo. La Autoridad Regional de Desarrollo y Turismo de Petra supervisó el papel del sitio como destino turístico. El Fondo Nacional de Petra aportó su experiencia local y garantizó que se respetaran los intereses de la comunidad. El Centro Americano de Investigación brindó a la excavación su apoyo logístico y su reconocida trayectoria en Jordania. La Universidad de St. Andrews aportó tecnologías avanzadas de escaneo y datación. Cada grupo aportó algo diferente y, juntos, lograron forjar la confianza necesaria para un proyecto tan delicado. Aún con todas estas medidas, la inquietud persistía. Algunos expertos temían que incluso un pequeño error de cálculo pudiera provocar fisuras en el tesoro. Algunos lugareños susurraban que los nabotanos habían sellado ciertos lugares por alguna razón y que perturbarlos podría acarrear consecuencias impredecibles. Ya fueran estas preocupaciones basadas en la ciencia o en la superstición, pesaban mucho sobre el equipo. Antes de comenzar cualquier excavación, necesitaban saber qué había debajo del tesoro sin tocarlo. Excavar a ciegas no era una opción. Recurrieron a herramientas no invasivas que podían escanear bajo la superficie. Mar de anomalías. Ante la oportunidad y el riesgo, los arqueólogos sabían que no podían excavar a ciegas. Antes de tocar una sola piedra, recurrieron a la tecnología moderna, herramientas capaces de penetrar el suelo y revelar lo que yacía oculto sin causar daño. Se utilizó un radar de penetración terrestre para enviar pulsos al suelo y registrar su rebote, revelando diferencias de densidad. Los estudios de resistividad midieron la capacidad del suelo para conducir corrientes eléctricas, lo que puede indicar si hay paredes o cavidades ocultas bajo tierra. La magnetometría rastreó pequeños cambios en el campo magnético que suelen aparecer donde los humanos han construido o tallado en la piedra. Cada uno de estos métodos tenía sus limitaciones, pero juntos les dieron a los arqueólogos una forma de reconstruir lo que estaba oculto. Dentro de una tienda de campaña provisional, los resultados aparecían en pantallas brillantes. Líneas y formas ondulaban en los monitores. Para muchos investigadores, los patrones parecían señales de un latido cardíaco, pulsando con cada barrido del radar. Al principio,
Las lecturas eran normales. Mostraban los canales de drenaje conocidos que los nabotanos habían excavado para proteger el tesoro de las inundaciones. También detectaron grietas naturales en la arenisca, tal como se esperaba. Durante las primeras pasadas no apareció nada inusual, y algunos miembros del equipo comenzaron a preguntarse si los escaneos solo confirmarían lo que ya se sabía. Pero entonces apareció algo inesperado. Entre las características habituales, había una forma que no encajaba con las demás. Era nítidamente definida, rectangular y de bordes regulares. A diferencia de fisuras o desagües, esta forma parecía intencionada, como si hubiera sido tallada por manos humanas. Al principio, algunos miembros del equipo pensaron que la máquina estaba produciendo un error. Sin embargo, cuando el mismo patrón apareció en escaneos repetidos, la sala quedó en silencio. Todos se dieron cuenta de que estaban viendo algo diferente. La anomalía era más grande de lo esperado. Estaba enterrada a mayor profundidad que los túneles turísticos y no se parecía a nada jamás documentado bajo el tesoro. En los documentos, se registró con una etiqueta neutral, Anomalía C. Pero en privado, lejos de las notas oficiales, los arqueólogos comenzaron a llamarla de otra manera. Alrededor de las fogatas por la noche, hablaban de ella como la cámara cerrada. El nombre tenía significado. Sugería secreto y propósito, como si los nabotanos no solo hubieran creado este espacio, sino que también se hubieran esforzado mucho por mantenerlo sellado. Los escaneos revelaron bordes demasiado rectos para ser naturales y un vacío con una forma demasiado perfecta para ser accidental. Un arqueólogo comentó más tarde: parece que alguien construyó esta habitación y luego no quiso que nadie volviera a entrar jamás. Comenzaron a circular las especulaciones. Algunos miembros del equipo creían que podría tratarse de una tumba oculta, quizás perteneciente a la élite de Petra. Otros pensaban que podría ser parte de un sistema de agua olvidado. Según rumores locales, los nabotanos a veces sellaban lugares para mantener confinados objetos peligrosos, como víctimas de la peste, restos malditos u objetos relacionados con rituales prohibidos. Ninguna de estas teorías pudo probarse, pero las posibilidades hacían que el descubrimiento fuera aún más inquietante. Los escaneos habían revelado lo suficiente como para demostrar que algo estaba allí. La única opción era excavar, pero remover la tierra bajo el tesoro no sería sencillo. Significaría retirar la tierra capa por capa, sabiendo que cada paso los acercaba a una cámara que los nabotanos tal vez querían sellar para siempre. Al romper el sello, un descenso a la oscuridad. Cuando finalmente comenzó la excavación, el ambiente alrededor del tesoro era tenso. Todos sabían que no se trataba de una excavación ordinaria. Al principio, el equipo utilizó herramientas estándar para retirar las capas superiores de tierra. Pero cuando llegaron en la zona cercana a la estructura sellada, cambiaron su método. Sustituyeron el metal por cepillos e instrumentos de madera, asegurándose de que ningún rasguño ni chispa dañara lo que yacía oculto debajo. El lugar fue tratado con sumo cuidado. Cada movimiento fue deliberado, como si estuvieran desvelando las capas de una herida que había permanecido cerrada durante siglos. La tierra se extrajo en capas muy finas, a veces de tan solo unos centímetros. Cada puñado se tamizó, fotografió y registró. Incluso los trozos más pequeños de cerámica o carbón se recogieron para su posterior análisis. Según los informes, el equipo trabajó en turnos rotativos para mantener un ritmo constante sin prisas. El yacimiento fue tratado como un paciente en una cirugía, donde la precisión primaba sobre la velocidad. Cuanto más profundo excavaban, más compacta se volvía la tierra. Siglos de presión la habían vuelto pesada y densa, obligando a los arqueólogos a trabajar con lentitud y cuidado. Entonces apareció el primer indicio de algo intencional. Unos escalones tallados comenzaron a tomar forma, apuntando hacia abajo, hacia la oscuridad. Poco después, emergieron muros de piedra pulida, conteniendo la tierra como si los constructores hubieran preparado el espacio para que permaneciera sellado para siempre. La mampostería impactó al equipo. No era tosca ni improvisada. Los bloques estaban cortados con precisión y encajados tan firmemente que ninguna grieta ni hueco permitía el paso del aire.
La cámara había sido cerrada de una manera que sugería permanencia. Algunos arqueólogos comentaron que parecía menos un cierre ordinario y más una tumba deliberada. Esto planteó una pregunta inquietante. ¿Quién selló la cámara y por qué? Una teoría es que los trabajadores pudieron haber sido obligados a sellarla a sabiendas de lo que había dentro. Imaginen a esclavos o trabajadores de baja categoría apilando los últimos bloques, mientras los gritos resonaban a sus espaldas. Otra posibilidad es que el techo fuera ordenado directamente por las élites nabotanas, no para honrar a los muertos, sino para enterrar un crimen o un acto vergonzoso que querían borrar. La perfección del sello sugería temor, no reverencia. Quienquiera que cerrara la cámara quería que el mundo de los vivos lo olvidara. Las cámaras captaron el momento en que la cavidad sellada finalmente se abrió. Un aire frío y viciado escapó a la zanja, impregnado del olor a polvo que había permanecido allí durante casi 2000 años. Un arqueólogo comentó después que sentía como si estuviera respirando en el pasado. Otro admitió que acercarse le pareció extraño, como si estuviera invadiendo un lugar que nunca debió haber sido perturbado. Las teorías se extendieron rápidamente. Los expertos especularon que podría haber sido una cámara ritual. Según los rumores locales, los nabotanos a veces sellaban lugares no para protegerse a sí mismos, sino para proteger a los vivos de lo que había dentro. Algunos decían que las cámaras se cerraban para contener la peste, sellando así la fuente de infección para que nunca pudiera propagarse. Otros creían que ídolos peligrosos o textos prohibidos se escondían bajo tierra, sellados para evitar su uso en ceremonias oscuras. Algunos incluso afirmaban que esos lugares estaban malditos, marcados como sitios donde los espíritus de los muertos inquietos estaban atrapados. Ninguna de estas teorías pudo ser probada, pero todas generaban una sensación de inquietud. El vacío bajo el tesoro no era una simple cavidad. Era más grande, más intencional y mucho más inquietante de lo que nadie había imaginado. Y mientras el equipo se preparaba para avanzar, quedó claro que estaban a punto de descubrir algo aterrador. La tumba a la sombra del tesoro. Una vez asegurada la entrada, el equipo entró con potentes luces y movimientos cautelosos. La cámara no era una cueva tosca formada por la naturaleza, sino que había sido construida con precisión. Pequeñas aberturas en las paredes se alineaban a intervalos regulares. En las tumbas nabotanas, estas aberturas no estaban decoradas. Solían contener ofrendas, enterramientos secundarios u objetos simbólicos. La disposición demostraba que este lugar había sido planificado, no improvisado. Entonces llegó el momento que dejó al equipo helado. Empezaron a aparecer esqueletos. El primero yacía intacto sobre una repisa de piedra baja, con los huesos aún unidos en el orden correcto. El cráneo arriba, la columna vertebral alineada, los brazos a los lados y las piernas extendidas abajo. Esto significaba que el entierro nunca había sido perturbado. A pocos metros de distancia, otro esqueleto descansaba en la misma posición. A medida que la luz se extendía por la cámara, el número de restos aumentaba. Había al menos 12 individuos. Algunos eran adultos, pero otros eran más pequeños, probablemente niños. Ninguno estaba disperso. Ninguno había sido arrojado apresuradamente. Habían sido colocados con esmero, cada uno en una posición deliberada. Algunos estaban dispuestos solos en nichos, mientras que otros yacían en parejas, sugiriendo posibles vínculos entre ellos. Junto a muchos de los esqueletos había objetos. Un pequeño cuenco descansaba cerca de la mano de una persona. Una jarra se encontraba cerca de los pies de otra. Se observaron leves restos de bronce y hierro en la tierra cerca de las costillas y las caderas, posiblemente fragmentos de joyas o accesorios. Un esqueleto tenía un recipiente de cerámica presionado contra las costillas, colocado con tanta precisión que parecía como si la persona lo hubiera sostenido en sus últimos momentos. No se trataba de un ajuar funerario extravagante, pero fue elegido y dispuesto con intención, lo que sugiere que el valor del entierro era simbólico más que material. Lo que más inquietó a los arqueólogos fue el estado de la cámara. A diferencia de la mayoría de las tumbas de Petra, que habían sido saqueadas o dañadas por las inundaciones, esta estaba sellada herméticamente. Los sedimentos se habían asentado como una cerradura, conservando todo en su lugar. El aire estaba viciado.
Las paredes parecían intactas. Para los investigadores acostumbrados a fragmentos rotos, la conservación resultaba inquietante. Varios admitieron posteriormente que el silencio en la sala era inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido y estuvieran interrumpiendo una historia que nunca debió ser interrumpida. El trabajo se ralentizó aún más. Los especialistas registraron la posición exacta de cada hueso. Los conservadores estabilizaron los frágiles restos y recogieron cada objeto con etiquetas precisas. La cámara ya planteaba interrogantes preocupantes, pero el equipo comenzó a sospechar que lo que habían visto hasta el momento era solo una parte de la historia. Bajo el tesoro, la tierra aún guardaba un espacio sellado que la luz no había tocado durante siglos. La habitación sellada. Una revelación espeluznante. Cuando finalmente se logró abrir la cámara sellada, el silencio era asfixiante. El aire que salió a borbotones era fétido y sofocante. Se pusieron las máscaras de inmediato, pero incluso a través de los filtros, el olor persistía. Una mezcla de putrefacción, hollín y algo penetrante que hacía que respirar se sintiera antinatural. Un arqueólogo comentó después que era como inhalar la muerte misma. El primer rayo de luz reveló paredes ennegrecidas, cubiertas de hollín, como si en el interior de la cámara hubiera ardido fuego. Pero el suelo contaba la historia más espeluznante. A diferencia de los entierros ordenados de la cámara anterior, estos cuerpos carecían de dignidad. Estaban amontonados uno tras otro, retorcidos en posiciones antinaturales. Las extremidades estaban enredadas, los cráneos inclinados en ángulos extraños, algunos boca abajo, otros extendidos unos sobre otros. La disposición no era una colocación cuidadosa, fue la prisa. Fue el miedo. Fue la violencia. Los huesos revelaron la verdad de sus últimos momentos. Varios esqueletos presentaban fracturas que no podían explicarse por un colapso natural. Los cráneos estaban agrietados, las costillas rotas, las articulaciones desgarradas. Algunos tenían las mandíbulas apretadas, congeladas en expresiones que parecían gritos. Entre ellos, una de las imágenes más escalofriantes era la de los restos de un niño acurrucado en los brazos de un adulto. Ambos se habían fusionado por siglos de sedimentos, atrapados para siempre en lo que parecía un último abrazo aterrorizado. Los descubrimientos se volvieron cada vez más extraños. Cerca de una pared, 3 esqueletos habían sido colocados uno al lado del otro con inusual cuidado. Uno de ellos llevaba restos de joyas y finos herrajes de bronce, señales de un estatus superior. Los otros 2 eran más jóvenes. Sus huesos mostraban signos de una muerte violenta. Algunos especialistas especularon que estos 2 podrían haber sido asesinados para servir de escoltas, sacrificados para acompañar a la figura de la élite en el más allá. La sola idea dividió al equipo. Algunos se negaban a creer que el pueblo de Petra practicara sacrificios humanos, mientras que otros señalaban que la disposición era deliberada y no podía ignorarse. Dispersos entre los cadáveres apilados, había vasijas que no se parecían a las ofrendas nabotianas habituales. Sus restos, densos y orgánicos, se adherían, dificultando su identificación. Los primeros análisis apuntaban a la presencia de rastros ricos en hierro. Pronto se extendieron rumores de que podría tratarse de sangre humana mezclada con ceniza o polvo de hueso. Otros sugirieron que se trataba de una mancha ritual repugnante, preparada para ceremonias que podrían haber acompañado a los asesinatos. La especulación más oscura sugería que estas vasijas se usaban para obligar a los muertos a beber antes de la muerte o que se untaban en los cuerpos como parte de la preparación para un ritual. La cámara no parecía ceremonial, transmitía desesperación. Cada detalle sugería que las personas habían sido obligadas a entrar, encerradas y borradas deliberadamente del mundo exterior. Algunos argumentaban que, si se trataba de una plaga, el techo tenía sentido para proteger a los vivos. Pero si se trataba de una masacre o un sacrificio, el silencio apuntaba a algo más oscuro, a un encubrimiento deliberado. No había inscripciones, ni registros, ni señales de recuerdo, solo piedra destinada a enterrar la verdad. Este marcado contraste entre los cuidadosos entierros de la primera cámara y el caos de esta planteaba preguntas inquietantes. ¿Por qué algunos cuerpos fueron dispuestos cuidadosamente sobre repisas de piedra con cuencos, jarrones y objetos simbólicos,
mientras que los de este lugar fueron arrojados sin dignidad? Algunos especialistas creían que aquellos enterrados con cuidado podrían haber sido sacrificios elegidos, dispuestos de manera que les otorgara importancia simbólica. Los cuerpos apilados, en cambio, podrían representar pánico o castigo. Un grupo condenado, juntos a la fuerza. Una teoría inquietante sugería que la cámara pudo haber comenzado como una tumba para la élite de Petra, pero que posteriormente fue reutilizada en tiempos de crisis, como plagas, invasiones o rebeliones, para ocultar muertes masivas. El contraste creaba una imagen escalofriante. Sugería que los gobernantes de Petra decidían quién era digno de honor y quién era desechado como basura. Sus recuerdos sellados en silencio bajo el monumento más célebre de la ciudad. Para algunos, el tesoro mismo se convirtió en la máscara, proyectando riqueza y poder al mundo exterior, mientras ocultaba un pozo de horror bajo sus cimientos. Y según rumores no verificados, no todos los hallazgos se han hecho públicos. Algunos arqueólogos afirman que las agencias y las oficinas de turismo están ocultando todos los detalles para proteger la imagen de Petra como una de las maravillas del mundo. El horror no residía solo en los huesos, sino en la intención. Alguien había construido esa cámara, la había llenado y la había sellado con el claro propósito de borrar su memoria. Lo que ocurrió en su interior jamás debía volver a verse. Y con esa revelación, el monumento más emblemático de Petra se convirtió en el guardián de su secreto más inquietante. Ecos de oscuridad. El legado del descubrimiento, la cámara sellada bajo Petra, ya no es un rumor, es un hecho. Sin embargo, su significado sigue siendo objeto de intensos debates. Los investigadores están diseñando programas de estudio rigurosos para asegurar que las conclusiones se basen en la ciencia y no en el miedo. El plan es dejar que las pruebas hablen por sí solas. Las pruebas de ADN podrían revelar si los fallecidos pertenecían a la misma familia, si fueron personas ajenas a la ciudad o si fueron elegidos por razones que aún no podemos explicar. Algunos creen que los resultados podrían revelar conexiones con regiones fuera de Petra, lo que sugeriría migraciones o movimientos migratorios durante crisis. Otros esperan que los perfiles muestren familias nabotanas de larga tradición. Cualquiera de las dos respuestas cambiaría la forma en que se entiende la historia de Petra. El análisis de isótopos ofrece otro conjunto de pistas. Puede revelar qué comían las personas y dónde vivían. Si los huesos muestran dietas basadas en alimentos importados, esto sugeriría un estatus social elevado. Si solo muestran granos y agua locales, podría significar que se trataba de personas comunes atrapadas en eventos extraordinarios como hambrunas, brotes de enfermedades o conflictos repentinos que obligaron a entierros masivos. Según los informes, también se planea realizar un análisis de residuos en los extraños recipientes. La esperanza es identificar qué contenían: vino, incienso, mezclas medicinales o algo mucho más inquietante. Hasta que se conozcan los resultados, las preguntas seguirán abiertas. Aún sin esas respuestas, el impacto del descubrimiento ya se ha extendido. Los guías ya no pueden describir el tesoro de la misma manera. Ya no es solo una maravilla arquitectónica, es también el lugar de muertes selladas y temores sin respuesta. Según los lugareños, algunos visitantes ahora evitan ciertos rincones de la explanada tras enterarse de lo que se descubrió. Las autoridades están ajustando las rutas turísticas y las estrategias de conservación para lograr un equilibrio entre el acceso y el respeto por lo hallado. Para los arqueólogos, la cámara es más que un descubrimiento. Es una advertencia. No todo lo que se desentierra debe ser tratado como un espectáculo. Algunos espacios exigen moderación, un estudio minucioso y humildad. Petra siempre ha sido admirada como una maravilla de piedra, pero ahora revela una verdad más cruda. Bajo su belleza se esconden sombras deliberadamente ocultas. El mundo entero debe plantearse una pregunta más profunda. Si Petra guardó un secreto como este durante casi 2000 años, ¿qué más se oculta bajo los desiertos de Jordania? ¿Y qué pasaría si esos secretos salieran a la luz? Petra ya no es solo la ciudad rosada. Es también una ciudad de horrores sellados donde los muertos aún susurran tras los muros de piedra. ¿Para qué crees que se construyó realmente la cámara sellada? ¿Era una barrera contra la peste, una bóveda ritual o algo aún más inquietante?
Comparte tus ideas en los comentarios. Nos encantaría conocer tu teoría.